Sí, qué bueno, gusto que la gente se esté involucrando porque de alguna manera es la única manera, entre todos. Hablamos del tema de la inseguridad, todos sabemos de qué se trata, pero te lo presentamos de esta forma. Desde hace años, la inseguridad es uno de los temas centrales y más preocupantes en nuestro país. Todos los días somos testigos o protagonistas de situaciones violentas, que van desde el rateo o los asaltos de motochorros hasta episodios muchísimos más graves como secuestros express, robos a mano armada, intrusiones en hogares y asesinatos. La sensación de desprotección, que es abonada día tras día por cada uno de estos hechos, tiene como consecuencia una progresiva desconfianza en las fuerzas de seguridad, un fuerte descreimiento en la justicia e incluso lleva a que algunas personas tomen medidas tan extremas e inaceptables como la justicia por mano propia. En este contexto, un grupo de familiares de víctimas de inseguridad, femicidios, violencia institucional y tragedias como Once y Cromañón decidieron unirse bajo el lema "Para que no te pase, para que no nos pase, para que no te pase, para que no nos vuelva a pasar", y convocan a toda la ciudadanía a acompañarlos en una marcha para el próximo 11 de octubre frente al Congreso de la Nación. ¿Cuál es el origen y cómo evolucionó en los últimos años la inseguridad en nuestro país? ¿Qué medidas se tomaron hasta ahora y con qué resultados? ¿Cuáles son las maneras concretas y efectivas para hacerle frente a este flagelo? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que nos hacemos todos, a todos nos preocupa este tema, por eso hoy en Pura Vida queremos abordarlo en la mayor profundidad posible. Quiero agradecer a Marcelo Romero, fiscal de La Plata, por tu presencia aquí. Gracias a usted por la invitación. Eduardo Gerón, que es abogado penalista y ex defensor del ingeniero Santos, aquel caso tan polémico y renombrado de justicia por mano propia en nuestro país. Y también han venido parte de quienes convocan esta tarde a la marcha para que no te pase. Franklin Rawson, bienvenido. Franklin, el papá de Ángeles Rawson. María Esther Radiminsky, mamá de Alex Ayala. Gracias. Y también Roberto Almeida, viudo de Ana María Domínguez. Gracias por la invitación. Bienvenidos, gracias por estar hoy acá. Todos víctimas de alguna manera de esta situación tan triste que nos toca a todos los argentinos, lo que más nos preocupa a todos. Bueno, vamos a conversar con todos, pero antes que nada quiero preguntarle al fiscal Romero. Hace muy poquito usted hizo una declaración y dijo que en Argentina sale nada, casi sale muy poco cometer un delito. Sí, es así, lo sostengo. El sistema penal que integro, ¿no? El Ministerio Público, en este caso hoy va a ser un día, esperemos que sea un día bisagra, y soy una de las personas a quien está dirigida esta marcha. Soy parte del problema, integro la justicia penal que no está dando una respuesta adecuada a la comunidad que nos sostiene, a la comunidad que con sus impuestos paga nuestros sueldos. Las leyes tenemos de sobra, hay leyes penales, leyes procesales penales, está la Constitución, los pactos internacionales, hay jueces, hay fiscales, hay camaristas, hay tribunales, pero evidentemente el resultado final de todo ese trabajo no es bueno y delinquir en Argentina es barato, realmente no sale nada. El homicida, que teóricamente tiene una pena estimativa entre los 8 y 25 años, a los pocos años vuelve a la calle, con un sistema penitenciario, es decir, la cárcel, que no reeduca, que no resocializa, sino que se convierte en un posgrado del delito, convierte a esa persona en una persona peor de la que entró. Es decir, alguien entra ladrón y sale ladrón y homicida, alguien entra homicida y sale plurihomicida. Si me tocara hablar con algún gobernante con posibilidades de modificar algo, humildemente, ¿no? Yo soy un simple fiscal de provincia, no empezaría por las camaritas y por los patrulleros como hacen todos los gobernantes. ¿Por dónde empezaría? Por la cárcel, el último eslabón, no el primero. ¿Haciendo qué? El preso tiene que trabajar, sea la condición que sea, procesado, condenado sin sentencia firme o condenado con sentencia firme. El preso tiene que trabajar, o tiene que estudiar, o tiene que aprender un oficio, o tiene que enseñar un oficio. Es decir, cualquier cosa menos el ocio negativo, el ocio de no hacer nada, el ocio de estar pensando cómo violar al compañero, cómo coimear al guardiacárcel, cómo escaparse, o cómo fabricar una faca, un elemento punzocortante para ganar cartel, como se denomina en los Cuando usted se refiere a no sale nada, ¿significa que las penas que se dan son cortas? O sea, no se paga realmente frente a la justicia lo que el delincuente cometió? ¿O
está estipulado 25 años, pero cumple 8. Las dos cosas. La interpretación de los jueces es lo más preocupante, porque las penas existen. Se pueden modificar las leyes, ¿eh? O sea, las leyes no son pétreas, no son piedra, se pueden modificar, se pueden mejorar, se pueden adaptar a la realidad que vivimos. Por ejemplo, el tema del cibercrimen, por ejemplo, que es algo que no está previsto en el Código de 1920. Pero los jueces muchos jueces interpretan las normas penales con una ideología que nos ha traído la desgracia, que es la ideología abolicionista. Ideología que ahora parece que nadie sostiene. La ideología de que en Argentina tiene como su máximo abanderado a Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí. La doctrina abolicionista dice que la cárcel no sirve para nada, que el Estado no tiene legitimidad para imponer penas, que las penas son un hecho político, que el delito es un hecho político y que el Estado está deslegitimado para imponer su régimen represivo. Esto que parece un disparate, que lo es. Que la sociedad es culpable de todo, supuestamente. Que el criminal es en realidad la víctima de la sociedad. Esto es lo que se enseña en las facultades de Derecho, en los consejos de la magistratura, y es catecismo obligatorio para convertirse en magistrado. Y desafío a cualquiera que me está escuchando, que nos está viendo, a que me diga lo contrario. Ahora esperemos que cambie, pero esto es hasta ayer o hasta en este momento lo que se aplica a los tribunales penales. Claro. Ahora, doctor, digamos, esa doctrina de la que usted habla, bueno, es un extremo, digamos, no creo que nadie diga así en esos términos, es por ahí la interpretación, yo lo he escuchado mucho y he leído al doctor Zaffaroni y de repente no dice las cosas en esos términos, sí de repente que cuando alguien delinque es como la última instancia de una serie de fallas que se han ido dando a lo largo de la vida de esa persona y del Estado que no ha logrado intervenir para que se llegue a ese momento. Digamos. La justicia, cuando tiene que, la famosa puerta giratoria, digamos, es que ya se falló en todas las instancias anteriores, en la educación, en la salud, en la contención, en el trabajo, en definitiva, en un montón de instancias a las que debían ofrecérsele a esa persona y que esa persona no pudo incorporar a su vida, que no pudo ir por la buena senda, por decirlo de alguna manera. La justicia es el último eslabón, es cuando ya es tarde, digamos, cuando ya se delinquió, cuando ya hay una víctima, cuando ya se cometió un delito. ¿Usted no está de acuerdo con que todas esas otras instancias previas son importantes? Sí, la justicia es el antibiótico, fracasó la vacuna. Ahora, nosotros como sistema penal no nos podemos ocupar ni de la educación, ni de la falta de oportunidades, ni de todas las otras funciones del Estado. Somos sistema penal. Por eso digo que no se puede mirar solamente a la justicia, digamos, que hay que mirar a los otros poderes del Estado y en ese caso específicamente al Ejecutivo, que es el encargado de controlar, de ofrecer salud, seguridad. Sí, pero los jueces no pueden convertirse en presidentes, en legisladores, en gobernadores, en ministros de salud o en ministros de trabajo. Porque si no me estaría ocupando de la pesca de la merluza o del calendario escolar. Los fiscales y los jueces integramos, como usted bien dice, el último eslabón de un sistema de contención que fracasa. Fracasó la educación, fracasó la inclusión, fracasó el trabajo, etcétera, etcétera. Fracasó la prevención delictual. Actuamos nosotros. Ahora, nosotros no nos podemos dedicar a suplir todo lo que el Estado no hizo. Como sistema penal, digo, ¿no? Claro. Esos serán el presidente, el gobernador, sus ministros, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, todos los organismos del Estado que usted citó, no nosotros. Fiscal Romero, enseguida vamos a retomar con lo continuamos. Yo le quiero preguntar al doctor Jerome qué opina de esto que se está diciendo. Precisamente, coincido plenamente con Romero, porque creo que el hecho de que primero, principal, que pobreza o no inclusión no significa delito. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que está en situación de extrema indigencia, inclusive, y que no están delinquiendo. Inclusive hay ejemplos como hace pocos días el médico que mató al ladrón, que venía de una condición paupérrima prácticamente, y él se recuperó de sí mismo y llegó a ser médico. Claro. O sea que hay muchísima gente que no delinque. El delincuente es una mínima expresión del plexo social. Entonces, cuando el delincuente transgrede, pasa las líneas y se empieza a delinquir, ya entonces la sociedad empieza a tener miedo de ese delincuente. ¿Por qué? Porque lo está agrediendo. Justamente, doctor Jerome. Sí. Se me ocurre, siento en este momento, que no pasa algo más grave a las personas que descreer de la justicia. Es que no sé si puede pasar algo más grave que sentirte completamente desprotegido. Absolutamente. Pero ¿qué pasa con esta tragedia en donde la gente, algunos, se arman
para defenderse. ¿Por qué? Se arman, primero y principal, que si vos te pones a pensar, Karina, que la policía puede actuar siempre, es imposible. En ningún lugar del mundo está presente en el momento que ocurre un hecho delictuoso. Tiene que ser una casualidad. Pero aquí se potencia por la cantidad y por la calidad, por la violencia que sucede. Entonces, no podemos nosotros impedir que la persona quiera defender lo que es de ella. Ya que el Estado no la está defendiendo, la persona se defiende. Ahora, acá hay que distinguir dos aspectos. Uno es lo que es la justicia por mano propia y otro lo que es una defensa que uno haga de las cosas que le pertenecen, la defensa propia, la legítima defensa. Y esto es legal, defenderse. Lo que no es legal es hacer justicia por mano propia, o sea, salir a encontrar al delincuente 2 días después y matarlo, por ejemplo. Eso no, porque es una función del Estado, una función de la policía. Sí. Pero nadie le puede privar a una persona de que se defienda de la forma que sea cuando es atacado, ¿no? Sí. Esto es normal. Ahora, yendo a por qué sucede esto, estoy de acuerdo que esto sucede por un sinfín de factores, pero uno de los factores más importantes es la impunidad con que se actúa. En este país los ladrones, los delincuentes, los homicidas, los violadores actúan con impunidad. ¿Por qué? Porque no son castigados. Claro. O no son castigados de la manera que deben serlo. ¿Por qué? Vos hablaste recién de las salidas anticipadas o las liberaciones anticipadas de los delincuentes. Las hay. Las hay que sean la puerta giratoria en el momento que son detenidos al día siguiente, Sí. las hay el que es condenado a 15 años y sale a la Sí. mitad del tiempo, Sí. etcétera. Entonces, Sí. todo esto, ¿qué va creando? Primero va creando que el delincuente sabe que no paga o no paga como debería. Y segundo, en la sociedad va creando una sensación de impunidad Sí. y el descreimiento en la justicia. Justamente, Jerome, por eso y porque hay mucha gente que no quiere que esto vuelva a pasar, todos queremos que esto no vuelva a pasar, hay una marcha esta tarde, tenemos unas imágenes para compartir. Nosotros que sufrimos la inseguridad, Nosotros que padecemos la injusticia, nosotros que sufrimos la impunidad, y las volvemos a padecer en cada nuevo caso que sigue sucediendo. nos unimos para que a vos no te pase lo que nos pasó a nosotros, porque creemos que esto puede y debe mejorar. por una Argentina mejor para nuestros hijos. Para vos, para todos. Para que no te pase, te convocamos el 11 de octubre a las 18 horas en el Congreso. Basta de inseguridad, de injusticia y de impunidad. para que no te pase, Para que no te pase. para que no te pase, para que no te pase, Para que no te pase. para que no te pase, para que no te pase. Sin banderías políticas es la consigna, ¿verdad, Franklin? Sí, correcto. O sea, esto es para todos, no es a favor o en contra de un partido político, de una ideología, no es en contra de nadie. Esto nos afecta a todos y todos tenemos que estar unidos para que mejore esta situación, para que tengamos más seguridad, para que no haya impunidad. Ahí veíamos en el spot a víctimas de la inseguridad, pero era tan amplio el espectro, ¿no? Porque no era solamente alguien a quien habían matado en situación de asalto, sino, digamos, gente realmente víctimas de una gran desprotección por parte del Estado. ¿Es así, María Esther? Sí, es así, víctimas de la inseguridad, en el máximo exponente de la palabra, porque el que va a un boliche, el joven que va a divertirse a un boliche, y si no están garantizadas las medidas, también es falta de seguridad, o en un shopping, o en un vehículo, en distintos ámbitos. Y ¿Cómo? primero viene la inseguridad, que después continúa de la mano de la injusticia y de la impunidad, que también están unidas. Roberto, vos también sos parte de quienes convocan a esta marcha. ¿Cómo nació esta idea? Nació justamente porque la consecuencia de todo este desastre institucional que hay en la República Argentina durante tantos años, somos las víctimas. Claro.
Y la verdad que no es más que el hartazgo, es una obligación para nosotros de tantos años de lucha. Yo, 1/3 de mi vida luchando para hacer justicia por el caso de Ana María, Sí. por el asesinato de mi esposa. Bernarda tenía 7 meses y hoy tiene 17 años. A ver, ¿por quién estoy luchando yo? Estoy luchando por mi hija, para que pueda vivir en un país digno, para que pueda seguir creyendo en la justicia, que existe los buenos policías, y los buenos políticos. A ver, nosotros apoyamos a los que trabajan bien. El fiscal Romero es un ejemplo de que las cosas en la justicia se pueden mejorar. Hace una autocrítica. Como él, tantos otros amigos jueces, amigos fiscales que están hartos de que ciertos integrantes de la justicia y ciertos políticos inescrupulosos estén acorde a una situación que genera un caos. Eso es el problema grave que tenemos. ¿Qué responden a aquellos que por estos días están haciendo críticas diciendo que no está claro quién convoca y que hay demasiada mezcla? Que es mentira. ¿Cuál es la respuesta que dan a este argumento? Te puedo decir Sí, claro. cómo son las cosas. Esto nació de una mesa de trabajo de familiares de víctimas pura y exclusivamente. Acá no hay organizaciones políticas, no hay nadie. Es más, nos regalaron las remeras, nos donaron 20 remeras, compramos una bandera, pusimos todo de nuestro bolsillo Sí. para movilizarnos absolutamente. Los que quieran atribuirse esta convocatoria políticamente, les digo, es nefasto. Esto es una convocatoria pura, real, desde el pleno corazón, porque sabemos lo que es el padecer, y para que no te pase, para que no le pase a otro, dijimos, tenemos que hacer algo. Es nuestra obligación hacerlo. Acá Sí. no hay ninguna otra convocatoria que no sea de los familiares. Perdón, Sí, Romero. yo no soy parte de la organización, al contrario, yo tengo que escuchar lo que hoy se va a decir. Salvo en las guerras entre países, las balas no tienen bandera y los velatorios tampoco. O sea que yo no creo que haya una intencionalidad política. No puede haberla, al contrario, está dirigida a la clase política, está dirigido al Poder Judicial, está dirigido a los legisladores, está dirigido a los dirigentes intermedios y a aquellos que no integramos también el sistema penal, dirigentes sociales, dirigentes del trabajo, de la educación. Ese grito de una parte del pueblo que lamentablemente alguien en la mesa ya no está, en su mesa ya no está. Así que esas críticas creo que son infundadas. Ahora, no, porque lo último. Sí. En las fiscalías de La Plata, por ejemplo, tenemos marchas todos los días y no se ven banderas políticas. O sea, se ven carteles con una foto, se ven madres llorando, se ven novias que no tienen más a sus parejas o se ven hijos que no tienen más a sus padres, ¿no? Ahora, pero para no salirnos de este tema puntual que me parece importante, ustedes buscan respuestas que sí son políticas, que tienen que venir del mundo de la política para poder implementarse de alguna manera. ¿Hacia quién se dirigen y a qué apelan para modificar esta situación? Bueno, sin ninguna duda que el reclamo es siempre para alguien. No podemos evitar. Vos podés plantearlo de manera distinta. Apoyamos a los que quieren trabajar bien, Claro. a los que son gente de buena fe. Eso sí es una parte real. Por otro lado, el reclamo, pero el reclamo viene de la crítica constructiva. Nosotros tenemos el poder de decirle a los que no pasaron por esto, no pasen por lo que estamos pasando nosotros. Tratemos de mejorarlo. Como bien dice el doctor, hay leyes, hay tratados internacionales, hay un montón de cosas, pero la libre interpretación de los jueces realmente tendrían que limitarla, y si no la van a limitar en ciertos casos, lo que tendrían que hacer es realmente hacer un chequeo de su propia conciencia de que cuando firman un fallo dejan libre a una persona que, te digo más, en esto voy a acompañar en este criterio. Al asesino, al muchacho que fue asesinado o en defensa propia, como lo disponga la justicia, por el doctor, lo termina matando la justicia, porque no estaba preparado para reinsertarse socialmente. Entonces sí es importante que se trabajen en las políticas públicas dentro del servicio penitenciario, pero también les digo que la consecuencia la padecemos nosotros sin buscar absolutamente nada. Éramos personas comunes, como Claro. son ustedes, y Claro, saliste claro. a la calle a disfrutar el día o volviste a tu casa y ya no encontrás más tu vida. Sí. Entonces, en política de prevención, sin ninguna duda. La consecuencia, tratemos de revertirla, bajemos las estadísticas, basta de víctimas en la República Argentina o disminuyamos este flagelo. Perdón, ¿no? Que de alguna manera quiero continuar lo que está diciendo el... ¿Por qué? Porque ¿a quién está dirigido?, preguntaste. Y
Evidentemente, el Poder Ejecutivo, vamos a empezar con él, se tiene que ocupar del tema seguridad, el tema cárceles. Como primera medida, purificar, formar, instruir a la policía. Porque, por ejemplo, la policía ha sido vilipendiada, en muchos casos hasta con razón, por procedimientos que han sido violentos, etcétera. Bueno, ¿y por eso le vamos a sacar funciones? No. La policía tiene que continuar siendo como tal, pero tiene que estar formada, tiene que ser educada y tiene que ser sancionada cuando corresponde, no en forma como se pasó en los últimos años, que no podían detener a un delincuente porque eran sancionados. Las cárceles, como decía Romero recién, deben cumplir una función de resocialización, pero también está dirigido a los legisladores. Ahora, por ejemplo, ha entrado un proyecto de ley limitando las excarcelaciones, haciendo que se cumplan las condenas cuando son a cumplimiento efectivo, sin esperar, porque lo que pasaba era que se apelaba, se recurría, se llegaba a la corte, y entonces hoy una persona era condenada a prisión y dentro de 5, 7, 8 años todavía estaba libre. ¿Eso qué significaba? Que la sociedad perdía conciencia de lo que era el hecho y ya no servía lo que pasaba después. Y en cuanto a los jueces, a lo que él se refería, tiene que haber un organismo, que lo hay, que es el Consejo de la Magistratura para enjuiciarlos, y un jury de enjuiciamiento, que es el que lleva a cabo ese juicio, que no cumple con la función de depurar la justicia. ¿Por qué? Porque hace poco tenemos un ejemplo, un juez liberador serial que se llama Axel López, sigue haciéndolo, fue enjuiciado. Se lo llevó al tribunal de enjuiciamiento y fue liberado. Entonces, ese juez sigue liberando gente y los liberados siguen robando, siguen matando, siguen violando. ¿Por qué fue liberado? Fue liberado por la corporación judicial, que en definitiva hay que decirlo. Ese señor liberó a violadores a repetición que terminaron después matando, generando nuevas víctimas. Exacto, y lo sigue haciendo. Perdón. Sí. Me salgo a la Yo voy a chareta. insistir con la doctrina abolicionista. Es tan absurda, tan ilógica, tan contrario a la razón, que ha formado jueces de ejecución, es decir, los jueces que controlan la pena, que fue un avance gigantesco en la legislación procesal. Un juez que ya no sea el Poder Ejecutivo, sino un miembro del Poder Judicial, que no creen en la pena. Hay jueces jueces de ejecución agnósticos de la pena. Es tan absurdo como un sacerdote ateo. Entonces, son jueces que deben controlar la pena, pero que no creen en la pena. Porque la pena dicen que pero no... entonces que se dediquen a otra cosa. Claro. ¿No? Que vayan a poner un kiosco. Nadie se obligó a ser magistrados. Una pregunta, yo quería hacer una pregunta a Franklin, o sea, tu caso, el caso de Ángeles, ¿no? O sea, está en una instancia donde él ya fue condenado, tengo entendido. Mangieri está preso. Claro, él está preso, está condenado, pero se presentó una apelación. Claro, ¿cuál es el temor de lo que no funciona ahora, que va a pasar, que no corresponde? Porque yo veo que hasta este punto vamos bien, supuestamente. O sea, hoy está condenado a prisión perpetua. Ahora, yo veo todos los casos de condenados a prisión perpetua y no son perpetua. Claro. 14 años. Entonces, a mí, ¿quién me garantiza que dentro de 10 años no va a estar libre caminando por la calle? Ese es tu temor en este momento. Acá no existe la prisión perpetua, ¿no? Otra falacia más. Es una mentira, digamos. Karina, Es como una imagen. Únicamente la perpetua es para nosotros, para los familiares de víctimas. Yo no Nosotros tengo no la podemos menor apelar a duda, nadie, María Esther, y llevamos tal la pena cual. siempre. Toda la vida. Siento que la perpetua la tenés vos y vos y vos, todos. Ahora, no pueden estar de por vida. Una persona que le arruinó la vida a otro no puede estar como de dijo por él, vida Robledo Puch. Y te voy a decir en la más. cárcel. ¿Vos sabés qué hacen muchos jueces? Algunos jueces que tienen este credo realmente absurdo, retrógrado, hacen una especie, creo que, de competencia para interpretar la ley de forma de burlar la naturaleza y el espíritu de la ley. Por ejemplo, una ley tiene una pena mínima de 6 años de prisión o de 8 años de prisión, como el homicidio, y aparece alguna condena diciendo que es inconstitucional esa pena mínima, imponiéndole una pena menor. O sea, ese accionar del juez, que lo dice lisa y llanamente, porque vos hablabas de que Zaffaroni no decía cosas así. Zaffaroni ha dicho barbaridades. Ha dicho que, por ejemplo, no es corrupción una
un acto contra una menor en un ascensor, por ejemplo, porque estaba la luz apagada. O porque no hubo penetración y quedó solo en un simple toqueteo. Exactamente, ¿no? más ese que tipo un de cosas toqueteo, también. tal cual, más que un toqueteo. No, está Pero, muy bien. O sea, llegar a decir esas cosas es lo mismo que estos jueces que entonces dicen, no, yo le voy a poner 5 años en vez de 8 porque es inconstitucional. Esto es una competencia de encontrar cómo doy más beneficios permanentemente. Ahora, ese juez, y vuelvo como decíamos recién, que da el beneficio, le da el beneficio a una persona. Y va esto en detrimento de toda la sociedad que tiene que volver a sufrir a esa persona, porque por lo menos el hecho de que la cárcel no cumpla con su función no quiere decir que por eso lo pongamos en libertad. Ahora, volviendo a lo que Ana decía hace un rato, ¿no? Cuando todo el sistema funcionó, los delincuentes seguramente son víctimas también de un sistema que no funcionó. Ahora, ¿no hay manera de acompañar a las víctimas, como el caso de ustedes, y digamos, y también teniendo cuidado por esas otras víctimas que generó un Estado que no funcionó, digamos, donde haya justicia un poco para todos? Sí, es que hasta ahora ¿no las víctimas no forman parte, o sea, en el caso de la ejecución de la pena, por ejemplo, directamente no tienen ninguna ni opinión, ¿no? Y hasta ahora todo el sistema penal está centrado en el victimario, en la persona que es juzgada, y la víctima queda aparte. La forma que uno tiene es presentarse como querellante, que tiene que pagarse su abogado, y mucha gente no solamente no tiene los medios económicos, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué significa. Eso es una locura, como querellante. O sea, nadie... Sí. Cuando detienen a una persona, le leen sus derechos, le dicen, bueno, usted tiene un abogado... Sí. Cuando vos te matan un familiar, nadie viene a decirte cuáles son tus derechos. Nadie te dice, vos podés presentarte como querellante. ¿Por qué las víctimas no tienen defensa? Te lo puedo decir ya y claramente. La defensoría oficial del imputado existe y no existe una defensoría oficial de la víctima. Por ejemplo, que es algo que se debería implementar. A ver, muchos tienen la mala información o la creencia de que el fiscal, el doctor me dirá si es cierto o no, que es el que lleva adelante el acompañamiento y la verdad de la víctima, de la lucha de la víctima. Y es una gran mentira también eso. Siempre lleva adelante el fiscal el debido proceso, que se cumplan las garantías tanto de uno como otro. Eso hay que informar a la sociedad que es así realmente. Entonces vos tenés que recurrir a un patrocinio jurídico gratuito, la diferencia que tiene el querellante en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires, patrocinio jurídico gratuito como particular damnificado. Eso que parece tan complejo es realmente a veces abismal, imposible de lograr, de las personas que no tienen acceso a la justicia. Cuando tenés un caso mediático, te aparecen 20 abogados diciendo, ¿qué necesitas? Bien, yo te doy una mano, contá conmigo. De hecho, hay muchos de muy buena fe que han hecho cosas maravillosas y otros que son unos caranchos reconocidos. ¿Qué pasa? El acceso a la justicia siempre se debe generar, creo yo, para el más indefenso, que son el 90% de los que no tienen hoy una cámara, que nosotros siempre planteamos. Hicimos una mesa de trabajo, nos reunimos, tenemos un poco más de visibilidad, pero no somos representativos de los familiares de víctimas. Jamás me atribuiré esa situación. Lo que digo es, hay muchos atrás nuestros que ni siquiera tienen ese acompañamiento de la asistencia, del patrocinio. Entonces, es un punto, pero... Me gustaría decirte algo muy importante con respecto a lo que dijo el doctor del Consejo de la Magistratura, que realmente tiene el poder para llevar a cargo los juicios políticos. No existe, es una falacia total, no cumplen la función. Averigüen cuántos juicios políticos hicieron en la provincia de Buenos Aires en el transcurso de, no sé, 10 años. 6, 7, 10, la mayoría de jueces de paz. Yo le impulsé juicio político al juez que dejó libre a los asesinos de Ana María con el acompañamiento de en ese momento el ministro Aslañán. Algo inédito. Roberto, quedó absuelto. ¿Podés en 2 palabras, yo sé que te pido mucho, pero resumir tu caso y cómo está hoy esta situación? Ana María la asesinaron el 10 de abril del año 2000 en presencia de Bernardita. Lo remarco porque para que vean esa imagen que es atroz, es muy dolorosa. A nosotros nos cuesta mucho contar esto, no es un gusto, pero es la obligación para que lo entiendan. Ahí, imagínense, de ahí hasta ahora, la vida de Bernardo y la mía, y que somos buena gente y tenemos una buena vida y una buena familia.
90% está muy cuestionado, en muy malas condiciones los familiares. ¿Qué sucede? Hoy los asesinos de Ana María están libres los dos. Los condenaron a reclusión perpetua y a prisión perpetua. A Chaín y a Saavedra, que son el instigador y el homicida, contratado por Chaín. Médico de la policía bonaerense en ese momento, anestesista, hoy trabajando en hospitales públicos. Y se lo permite la ley y me parece bien que la ley se lo permita. Ahora lo que digo es que cuando lo condenan a reclusión perpetua, la Sala de Casación 2 de La Plata, en ese momento, Máiquez, Mancini y Salesia, le cambian la carátula. Dicen, no, 1.300 pesos se le había comprobado el pago. Me indigno mucho decir esto, me indigna realmente. Se había comprobado el pago de 1.300 pesos para que la mataran a Ana María. ¿Sabés qué dijeron los jueces? Que 1.300 pesos no era una cantidad suficiente para creer que alguien va a pagar un sicario. O sea, pagaron barato. Esa es la locura de todo esto. ¿Cuánto tiempo Hoy estuvieron están libres. presos? Chaín estuvo 7 años preso. Saavedra, que es un delincuente reconocido en la zona de Luján, ojalá que próximamente quede detenido el resto de su vida. Entra, sale, violencia de género, maltratos, amenazas. ¿Qué es esto? Bueno, ¿Qué es esto, fiscal? y esto es justamente lo que hablábamos al principio. El Poder Judicial está en una burbuja ideológica, doctrinaria, y que le impide tener contacto con la realidad. Al impedir tener contacto con la realidad, perdemos el sentido común. Y esto sí es para los políticos. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No. Y mentirles un poco a cada uno. El sistema penal del Estado es antipático. El policía es antipático, el juez es antipático, la cárcel es antipática y no miden las encuestas de opinión. Entonces nadie quiere inaugurar cárceles, por ejemplo. Vemos todos los días denuncias de hacinamiento, superpoblación y estado calamitoso de las prisiones. ¿Verdad? 100%. ¿Cuándo escuchamos decir hay que construir nuevas cárceles? Hace 15 días. Hace 15 años que no se habla de construir una cárcel. A la policía, ahora nos asustamos que no se le tiene respeto. Porque obviamente atrás de eso hay una historia de corrupción, de malos tratos y demás. Pero durante años se la defenestró a cualquier persona con uniforme con gorra. Hasta les cambiaron las gorras y tienen gorritas ahora. En vez de ser blancas son azules. Entonces, un sistema penal no es algo simpático del Estado. El fiscal no es un personaje amigable. Y coincide lo que decía él. Nosotros no representamos a la víctima, representamos a la comunidad agraviada por un delito. Y muchas veces, porque tenemos que actuar en forma objetiva, abogamos en favor del imputado. Hay una desigualdad en favor de la víctima, sin duda. Ahora, a mí, respecto de esto, ¿no? De las penas y de las condenas, siempre hay algo recurrente que me pregunto, que es cómo zanjar, digamos que en un punto para eso está la ley también, cómo zanjar la necesidad que tienen las víctimas que están acá y que nos acompañan y que nos cuentan sus historias de, bueno, esta sensación de querer que esa persona esté en la cárcel el resto de su vida y una ley que establece una pena que tiene un límite, que por supuesto que habrá jueces que no la cumplan como se debe, que utilicen artilugios para reducirla o demás, pero digamos ya de entrada la ley establece un límite de 8 a 25 años, por ejemplo en el caso del homicidio. Sí, tal cual. Entonces no es para siempre, no. Por más que a la víctima le genere una necesidad y un deseo de repente de que sea para siempre. ¿Cómo se zanja esa diferencia entre lo que la víctima espera o los familiares de la víctima esperan y lo que la ley establece? Sí, perfecta la pregunta. Diciendo la verdad, el sistema penal argentino no es un sistema que elimina al delincuente. No hay pena de muerte, ni la habrá nunca jamás, gracias a Dios. Sí. Ni tampoco hay una eliminación civil de la persona. No se la extirpa de la sociedad para siempre, como por ejemplo el derecho anglosajón, que se mueren en la cárcel. El sistema penal argentino da permanentemente nuevas oportunidades. Ese es el objeto de la pena. Sanción con resocialización. Ahora, si no existe lo segundo, la resocialización, y ni siquiera se cumple lo que el juez dictamina en la sentencia, el sistema penal es una farsa. Sí. Es cierto que no existen las penas a perpetuidad, salvo Robledo Puch, y no sale porque nadie se anima a firmar el certificado médico. No es porque no esté en condiciones de salir, ya lo han pedido en reiteradas oportunidades de libertad condicional. Han salido, por ejemplo, los 12 apóstoles de la muerte, que se han comido entre ellos en el motín de Sierra Chica. O sea que están en libertad o están presos por otros delitos. Si esos personajes están en libertad, seguramente los homicidas comunes, los que cometen un homicidio, están entre nosotros. Romero, quisiera, con María Esther, muy cortito María Esther, quisiera saber un repaso de la historia de tu hijo, de su final y cómo está la causa hoy.
Alex tenía 31 años, llegaba de trabajar el 13/3/2012 y 4 motochorros le quitan la vida en un segundo con los brazos en alto. Eran 5, los delincuentes eran 5, 3 mayores, 2 menores. Si bien los mayores fueron condenados a perpetua y según dijo el juez, que fue una justicia ejemplificadora, quiero decir que justicia ejemplificadora sería que mi hijo esté hoy vivo y que no estemos nosotros acá, que estuviera Ángeles vivo, que estuviera Ana María viva. Eso sería. Y en cuanto a los menores, 2 fueron condenados y el tercero, las juezas me hablaron de derechos humanos, diciendo que porque tenía 16 años tenían que darle otra posibilidad. Mi nieto, que me voy a reservar el nombre, porque es menor y trato de resguardarlo por sobre todo, porque lo tengo que resguardar yo, porque cuando mataron a Alex vinieron autoridades en mi casa. Tuvimos que salir nosotros, la familia, a hacer justicia, especialmente yo, porque mi hija estaba embarazada de 2 meses, pero fue... primero, el Estado estuvo ausente en no cuidar a Alex. Tampoco estuvo presente en cuanto a que se haga justicia por Alex. Y hoy Lucas, bueno, dije el nombre, Lucas, como tantos chicos que perdieron a sus padres, como Bernardita, que perdió a su mamá, el Estado no hace nada por ellos. Somos nosotros los familiares los que tenemos que seguir adelante solos con todo, con pagar el abogado, como hablaban acá los doctores y mi compañero, con todo. Esta tarde la convocatoria es en el Congreso, ¿a qué hora exactamente? A las 18 horas. A las 18. ¿Es solamente en el Congreso o...? No, acá en Buenos Aires va a ser en el Congreso, repica en distintos lugares, en Zárate, Campana, Bahía Blanca, Tucumán, Mar del Plata. La convocatoria ayúdame. Terriblemente masiva. Sí. El hartazgo del pueblo se nota en esta convocatoria. Y quiero decirte algo... para cerrar, por supuesto, algo muy Roberto. importante. Mira, hemos hecho un sacrificio enorme desde muchos años, pero este último mes y medio nos encontramos con una energía increíble de poder cambiar esta situación. Se está hablando más que nunca de los derechos de las otras víctimas. Sí, y aparte vemos la conciencia de algunos funcionarios que quieren mejorar esto, y eso lo acompañamos y lo aplaudimos. Lo que sí nos preocupa mucho es el día después. A mí me importa, a mí personalmente, el día 12. ¿Qué va a pasar el día 12? Claro. Nos vamos a congregar nuevamente, vamos a hacer mesas de trabajo, vamos a trabajar dentro del Estado, los familiares, vamos a comparar, a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Te voy a decir una sola cosa con respecto a los cambios. Cuando la policía nueva que se generó en Cava, esto nunca lo dije, pero lo puedo decir sin ningún problema. Al primero que convocaron, uno de los que estaba manejando esta transición, fue a mí. Y te quiero decir por qué lo hizo. Aparte de ser un amigo, no quiero decir el nombre para preservarlo, pero él dijo, el último eslabón de todo esto son los familiares de víctima. Quiero saber qué podemos cambiar desde la mirada de la víctima. Esto es lo que le estamos planteando. Somos alma, pecho y corazón que queremos aportarlo para que no te pase. Para que no te pase entonces hoy a las 18 horas. Gracias, gracias por haber venido hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos al corte, enseguida volvemos.